Realidad virtual y gamificación. Lugar de empalme entre el entretenimiento y la educación. Romina Soto. Hablar de realidad virtual, RV, es hablar de algo que nos remite a la idea de novedad, de tecnología de punta. Sin embargo, lo que hoy conocemos como RV surge como concepto en los años 60 con Sensorama, una máquina frente a la que uno se sentaba con el fin de disfrutar de una experiencia teatral que apelaba al uso de todos los sentidos. La máquina ofrecía imágenes, movimientos, aromas, sonido estéreo, e incluso viento. De esta forma, Sensorama constituye uno de los primeros ejemplos de inmersión. Los simuladores de vuelo full motion, de uso militar, son otros de los precursores de la RV en la actualidad. Surgieron y comenzaron a usarse en la década del 60, y como novedad para la época, presentaban tanto los controles como la posibilidad de ver fuera de la aeronave a través de imágenes proyectadas en un televisor, las cuales cambiaban dependiendo de la altitud y movimientos del avión. De este modo, las fuerzas militares utilizaban la RV para entrenamiento de vuelo vía simulaciones, sin la necesidad de poner a los pilotos en el aire. Hacia la década del 80, esta tecnología es adaptada para su uso en la industria privada, y una década más tarde, en los años 90, se comienza a vislumbrar su potencial en el campo de la educación y la capacitación laboral general más allá de contextos militares. Realidad virtual. Una definición. La realidad virtual es una simulación computarizada de la realidad. Las posibilidades son solo limitadas por la imaginación de quien crea los escenarios, desde entornos tridimensionales realistas que emulan la realidad física que todos compartimos, hasta entornos configurados a modo de mundos fantásticos en los que el usuario se siente parte de la trama de un libro o película. El usuario interactúa con estos ambientes por medio de dispositivos electrónicos. Hoy en día existe una buena cantidad de dispositivos tecnológicos para este fin, tales como lentes de RV, guantes, trajes de cuerpo entero, auriculares especiales, simuladores de movimiento para caminar o correr. Dependiendo de la calidad de los recursos disponibles, el usuario podrá acceder a diferentes niveles de interacción, que harán uso de los sentidos con el fin de crear una verdadera ilusión. De acuerdo a la tecnología empleada y los objetivos que se persiguen, la realidad virtual puede ser concebida en términos de no inmersiva e inmersiva. Cuando hablamos de RV no inmersiva, hablamos de entornos en los que el usuario interactúa con la simulación utilizando medios tradicionales, tales como su teclado o un mouse. De este modo, si bien la ilusión óptica podría llegar incluso a ser perfecta, la persona necesita de movimientos distintos a aquellos que efectuaría en la realidad física para interactuar con el entorno. Por ejemplo, mover el mouse y hacer clic para que mi yo virtual tome un objeto con una de sus manos. En un nivel más avanzado y profundo de interacción, la realidad virtual inmersiva permite la invisibilización de la tecnología. El hardware posibilita interactuar con la simulación a través de los movimientos del propio cuerpo, del mismo modo en que una interacción similar se llevaría a cabo fuera de la computadora. Retomando el ejemplo anterior, si quiero que mi yo virtual tome un objeto, basta con estirar mi mano y tomarlo. Esto ubica a la RV inmersiva en el paradigma actual de tecnologías invisibles del que habla Carlos Neri, 2006, al referirse a usabilidad, en las cuales la interfaz solo se hace notar cuando algo no funciona como debiera, pero en donde si todo funciona correctamente, la interacción corre por vías en las que el empalme entre la realidad física y virtual resulta invisible. La RV a lo largo del tiempo. Si analizamos los cambios en esta tecnología a lo largo de los años, podemos ver cómo a finales de la década del 80 se aspiraba simplemente a presentar gráficos tridimensionales con los que se pudiera interactuar. Esto se encontraba directamente ligado al desarrollo tecnológico, y lo que resultaba posible conseguir en función de este. Hacia principios de los 90, los desarrollos en materia de hardware y software permitieron una velocidad de procesamiento y una calidad de imagen tal, que habilitarían la posibilidad de desarrollar mundos virtuales con gráficos realistas. A partir de este punto, la tecnología en RV comienza mayormente a refinarse sobre lo ya creado y a avanzar significativamente en cuanto a las pretensiones respecto de sus alcances. Promediando la década del 90 surgen las primeras discusiones sobre inmersión y ambientes sumergibles.
En este punto, nace la expectativa de que el usuario que experimente estos entornos crea que, en efecto, se encuentra en un escenario real. Con este fin, los nuevos avances estimulan la mente del usuario no solo con sonidos e imágenes, sino también incluyendo los otros sentidos, tal como ocurre con el tacto cuando se usan los guantes o trajes especiales, para poder así crear una experiencia sensorial lo más completa y cercana posible a la realidad. Esto nos abre a nuevas preguntas acerca de la potencialidad y los efectos en el desarrollo al resultar la construcción de la realidad a través de objetos digitales. Ya no se trata solo de la experiencia con el mundo empírico, sino que a la vez tenemos la oportunidad de estar inmersos en espacios que nos ofrecen otras alternativas de experiencias sensoriales y cognitivas. RV y su uso para capacitación y educación. Tal como se detalló en otro apartado, la RV como tecnología surge asociada a prácticas militares. Se buscaba capacitar a los usuarios en situación, sin necesidad de posicionarlos en la situación real concreta, ya sea por el alto costo que esto supondría, o por el peligro que podría representar. En la actualidad, esto no ha cambiado de forma fundamental. Si bien la tecnología ha avanzado al punto en que la RV actual es muy diferente en términos de desarrollo a aquella rudimentaria herramienta tecnológica usada para entrenar pilotos en los 60, la educación y capacitación siguen estando entre sus usos más frecuentes. En estos espacios, aún hoy su utilización se presenta como paliativo. Se recurre a la RV cuando, por el motivo que sea, no se tiene acceso a la situación real física. Si tenemos en cuenta las fases de apropiación de la tecnología que desarrolla Jordi et al. 2008, nuestro uso actual de la RV en educación y capacitación se ubicaría en la segunda fase, denominada fase de adopción. En este sentido, podemos decir que la tecnología resulta conocida, pero a la hora de emplearla en el aula o situación de aprendizaje, la utilizamos para reproducir en digital lo que antes hacíamos analógicamente. En ciertos casos, el uso de la tecnología permite potenciar los resultados, pero el modo de utilización sigue respondiendo a patrones anteriores. En otras palabras, en términos educativos, esta tecnología resulta joven a pesar de contar con más de 5 décadas de desarrollo técnico. Resulta interesante destacar que, si bien cualquier búsqueda superficial en Google sobre los términos realidad virtual y educación nos devolverá toda una serie de imágenes en las que podemos ver niños en edad escolar utilizando esta tecnología, su uso con niños menores a 13 años está desalentado. Se considera que siendo que los niños por debajo de esta franja de edad se encuentran aún desarrollando cuestiones tales como la coordinación mano-ojo, la visión de profundidad y el equilibrio, el uso prolongado en el tiempo de dispositivos de RV podría afectar el normal desarrollo de estas funciones. Al día de hoy, el uso de RV en contextos educativos formales de nivel primario y secundario no ha sido estudiado en profundidad, seguramente por las cuestiones madurativas expuestas antes. El nivel universitario o preuniversitario muestra mayores avances. Sin embargo, tal como señalan Freina y Ott, 2015, resulta conveniente notar que en la mayoría de los casos se utiliza para experiencias puntuales con objetivos específicos, tales como explicar algún tema determinado de física o medicina. El entrenamiento vocacional con adultos, a nivel universitario o bien ya en entornos laborales, constituye uno de los usos más frecuentes. Existe toda una variedad de trabajos en los cuales el entrenamiento físico, de no contarse con RV, debería desplegarse en entornos desfavorables que podrían incluso poner en riesgo la vida de la persona. Mediante esta tecnología, personas que se preparan para ser bomberos, rescatistas, ingenieros en plataformas oceánicas, astronautas, pilotos, etc., pueden tener acceso a numerosas horas de entrenamiento in situ sin el riesgo que esto conllevaría en la realidad física. Asimismo, neurólogos, cirujanos, químicos, físicos, astrónomos, etc., tienen acceso a un acercamiento práctico respecto de su objeto de estudio, el cual sería imposible o bien no ético fuera de la RV. RV en entornos lúdicos. Más allá del desarrollo con fines educativos o de entrenamiento vocacional, la industria del entretenimiento es de las que más están aprovechando el pasaje de la tecnología de RV de su fase prototípica a comercial. Tipos de juegos conocidos como Survivor, de supervivencia, o Sandbox, inmensos mundos virtuales que el usuario recorre y explora realizando misiones o quests,
se encuentran hoy al alcance de cualquier persona con acceso a los dispositivos de hardware necesarios para experimentarlos a través de RV. Equipos que hasta hace algunos años eran caros, pesados y difíciles de conseguir, hoy son portables, se pueden comprar en Internet o locales especializados, y su costo no supera el de un celular de alta gama. En 2016 estamos presenciando el momento histérico en que la realidad virtual como tecnología pasa de contextos under para poco a poco establecerse como mainstream o convencional. Tal vez, en el futuro cercano, constituya un accesorio más para cualquier gamer que se tome su hobby seriamente. Gamificación. Del término en inglés gamification, o ludificación, consiste en el uso de elementos lúdicos o de la lógica que los subyace, en entornos no lúdicos, tales como la educación y el trabajo, con el fin de mejorar la experiencia del usuario, así como maximizar su compromiso e involucramiento con la labor e incluso para modificar comportamientos deseados. Existe otra definición, que en cierta forma discute con la anterior, al decir que gamificación es el proceso de mejorar un servicio permitiendo experiencias lúdicas con el fin de asistir la creación de valor por parte del usuario. Jotari, K. Hamari, J. 2012. Los autores proponen esta definición como una forma de poner foco sobre los objetivos de la gamificación, en lugar de los métodos. Critican la posición de definir a la gamificación como el uso de elementos lúdicos, argumentando considerar que no existen elementos lúdicos que sean exclusivamente para juegos, ni elementos lúdicos que por su mero uso generen una situación de juego. Es decir, que el componente lúdico lo aporta el sujeto con su actividad y no la herramienta. El término Persuasive Technology, o tecnología persuasiva de Fogg, 2002, alude a la modificación potencial de patrones de comportamiento a través del uso de videojuegos. Esto estaría direccionado desde el desafío mismo del juego, y se basa, entre otras cosas, en los sistemas de recompensa, castigo y reputación que hacen al desafío focalizado en incentivos. Esto constituye la pieza fundamental del concepto de gamificación, y se ubica en el centro de su potencial motivacional en entornos educativos y laborales.